avanzar con nuestras clases teóricas. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de trastornos a nivel del pene y de la uretra masculina. Básicamente nos vamos a enfocar pues a los problemas congénitos y a algún otro tipo de alteraciones que no son traumáticas. El traumatismo tiene una clase especial, un capítulo especial que vamos a ver traumatismos. Entonces voy a presentar la pantalla para empezar la exposición, ¿ya? Al final de la ponencia pueden hacer las preguntas que crean conveniente. ¿Están viendo la pantalla? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, tenemos pues lo correspondiente a trastornos del pene y de la uretra masculina. El pene, por ser un órgano péndulo, sufre alteraciones traumáticas cuando está erecto, pero generalmente cuando está flácido, entonces no tiene problemas traumatológicos así de importancia. Entonces la patología del pene y de la uretra masculina realmente es una patología poco frecuente. Hoy día vamos, como les había dicho, vamos a hablar sobre algunos aspectos congénitos relacionados al pene y la uretra masculina. Algunos de ellos tienen bastante importancia, pero son, como les digo, son infrecuentes. Uno de ellos es, por decir, las valvas de la uretra posterior, que puede dar alteración in útero y puede hacerse diagnóstico intraútero. Por eso es conveniente que dentro de la gestación se programen pues en forma obligatoria a estudios ecográficos, ¿no? Ultrasonografía para tratar de alguna manera detectar si lo hubiere, si fuera el caso, alguna alteración congénita en la vía urinaria, que se manifiesta básicamente con hidronefrosis, ¿no? En el problema de las válvulas uretrales posteriores. Bien. Entonces, este cuadrito es importante para ver, pues, la embriología. Ustedes saben que embriológicamente, a partir de menos de las 8 semanas, empieza la diferenciación ya entre lo que va a ser una mujercita y lo que va a ser un varoncito. Entonces tenemos que en las mujeres el tubérculo genital se convierte en el clítoris. Las protuberancias genitales en los labios mayores. Y los pliegues genitales en los labios menores. Acá tenemos ya el introito de una mujercita recién nacida, probablemente. Se ve pues el clítoris, se ve el meato uretral externo. Acá tenemos las carúnculas, el himen. Tenemos los labios menores y los labios mayores. En cambio, en los hombres, los varoncitos, el tubérculo genital se convierte en el glande del pene. Las protuberancias genitales se fusionan para convertirse en el escroto, separados por un septo, por un tabique, el escroto. Y los pliegues genitales se alargan
para formar el eje del pene y la uretra peniana. La uretra peniana y el eje del pene, ¿no? Entonces, esa es la evolución embriológica, tanto en el hombre como en la mujer. Acá tenemos algunas imágenes para resaltar la anatomía del pene, ¿no? Entonces, el del pene debemos considerarla la parte pendular, la parte péndula, como que es el verdadero pene, ¿no? Tiene un tamaño aproximado en flacidez que puede ser de 9 a 11 centímetros en el adulto. Entonces, acá vamos a ver algunas estructuras que son importantes. Lo más importante, indudablemente, son los cuerpos, ¿no? El cuerpo esponjoso que incluye la uretra y los cuerpos cavernosos que son 2 cilindros adosados firmemente al cuerpo esponjoso y que están relacionados básicamente con la capacidad eréctil que puede tener el varón. Estos empiezan a funcionar desde la etapa del nacimiento prácticamente. ¿Ya? O sea que no es que tiene que llegar adulto para que haya la erección, existe desde el nacimiento casi. Y eso lo van a ver ustedes en los niñitos, ¿no? Los niñitos, en los lactantes que erectan. Bien, entonces, esas son las estructuras principales que podemos ver, ¿no? La uretra tiene, habíamos mencionado con los grupos de práctica que la uretra tiene pues 3 zonas con calibre menor. Una de ellas es esta, el meato uretral externo, que mide 9 milímetros. Una dilatación natural es la fosita navicular. El trayecto pendular peneano de la uretra es más o menos uniforme y va a presentar una dilatación a nivel de la uretra pulvar, que puede llegar a calibres de 14 y 16 milímetros. Entonces esa es la zona probablemente en la uretra vulvar más dilatada, más que la fosita navicular. Entonces tenemos pues esta estructura del glande, que es una dilatación del cuerpo esponjoso, en que va a encajar perfectamente, firmemente adherido la zona de la corona, que viene ya de los cuerpos cavernosos. En la imagen de abajo vemos un corte transversal del pene. Igualmente resaltan pues el cuerpo esponjoso que incluye la uretra. Tenemos los cuerpos cavernosos, que están formados por varios sinusoides, ¿no? O sea, todo es tejido vascular acá, todo es tejido vascular. Y tienen su cubierta poderosa que se llama la albuginia. Es una cubierta bien dura que logra presiones altas. Tenemos acá envolviendo todas estas estructuras la fascia de Buck. Y en la parte dorsal, entre los cuerpos cavernosos, pero en lo que vendría a ser la parte dorsal, tenemos pues la vena profunda, la vena superficial, dorsal, y tenemos los vasos pues arteriales que no discurren por la parte media sino lateralmente. Tenemos igualmente lo que llama la atención en la arteria dorsal profunda, y también hay algunas arterias superficiales que son de menor importancia. Aquí no se resalta bien el nervio dorsal, pero el nervio dorsal generalmente discurre
bastante lateral en el adulto, más o menos aproximadamente 8 o 10 milímetros de la parte media. Y es bueno cuando se realizan procedimientos con infiltración, con anestesia local, que puede ser la circuncisión en adultos. O sea, no hay que tratar de infiltrar nuestra lidocaína sin epinefrina. Siempre toda infiltración que van a hacer en el pene por su circulación terminal tiene que ser sin epinefrina, porque puede haber necrosis, alteraciones vasculares. Entonces, alejarnos de la parte media en la infiltración. Más bien nos corremos cerca de 1 centímetro lateralmente para infiltrar nosotros al nervio dorsal del pene. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá también un diagrama para ver lo que es el prepucio. Ya, normalmente el varón tiene prepucio largo. Usted sabe que el criterio de normalidad es lo que tienen el mayor porcentaje de varones, ¿no? Aproximadamente el 80% de los varones tienen este prepucio largo que está más o menos, llega hasta los 2/3 del glande. Cubre los 2/3 proximales del glande nomás. Eso es lo que se acepta normal. El recién nacido presenta unas adherencias balanoprepuciales que idealmente deben ser liberadas en las primeras semanas para lograr tener una buena higiene a nivel de esta zona. Pues es bien sabido, es reconocido que la higiene es fundamental a nivel de la zona del glande, del prepucio distal, porque la falta de higiene, la falta de limpieza de unas, no es secreción, sino una formación alguntuosa que hay acá, que se llama el esmegma. El esmegma es cancerígeno, entonces, y produce inflamación crónica, o sea, hay que tratar de siempre limpiar el esmegma. Y eso se logra pues teniendo buena exposición, buena retracción del prepucio y hacer la limpieza respectiva. Eso hay que inculcar a la madre y también en la medida de lo posible conversar los urólogos con los pediatras para que los manden y hacerles una liberación, que generalmente es un procedimiento sencillo en que se hace la liberación prepucial y la exposición total del glande. Eso, como les digo, se debería hacer en las primeras semanas. Acá tenemos también un esquema en que para resaltar el piso pélvico en el varón, ¿no? Hay buena cantidad de músculos, estructuras duras, aponeuróticas, ya, que le dan básicamente, le dan un soporte importante a lo que es la uretra vulvar. O sea, la uretra membranosa, perdón, que es el esfínter externo. Entonces, ella está en la parte central, por esta altura más o menos está ella, y es la parte muy importante en la continencia urinaria en el varón, sobre todo cuando el paciente ha sido sometido a alguna cirugía aunque se lesiona el esfínter interno, que es el esfínter que está en el cuello vesical. Entonces ahí adquiere preponderancia e importancia fundamental el esfínter externo que está en la uretra membranosa. ¿Ya? Eso es importante. Y acá cuando hay fracturas a nivel de la pelvis, o sea, hay fracturas
en la pelvis ósea, entonces va a haber un arrancamiento de esta uretra y va a haber retención urinaria. Nosotros cuando miren la proximidad que hay entre el esfínter anal y el esfínter que está a nivel del esfínter externo, que está en la uretra membranosa. Entonces nosotros cuando queremos indicar ejercicios para mejorar o lograr una continencia mejor cuando ya se ha perdido el esfínter interno que está en el cuello vesical, entonces nosotros ordenamos ejercicios que activan el esfínter anal y paralelamente hace funcionar y le da tono al esfínter urinario externo. Acá un corte transversal para ver más o menos la estructura. Cuerpo esponjoso, incluye la uretra, los cuerpos cavernosos y las venas dorsales. Acá se ve mejor el nervio superficial del pene. Entonces, más o menos es a 1 centímetro. La infiltración, por eso, debe ser en la raíz del pene, debe ser a 1 centímetro lateralmente. No hacer infiltración y no punzar la parte media, dorsal media, porque vamos a encontrar estructuras vasculares importantes, básicamente la vena dorsal y las arterias dorsales profundas, ¿no? Acá ven el acople que hay entre lo que vendría a ser el cuerpo esponjoso con su dilatación distal, que es el glande, y acá tenemos pues a los cuerpos cavernosos que se acoplan, lo rodean a él y van a encajar perfectamente con el glande. Acá tenemos la estructura coronal, que es parte del cuerpo esponjoso, cuerpo cavernoso, los cuerpos cavernosos. Estos van y se adhieren firmemente a la zona ósea. Generalmente cuando hacemos una penectomía por cáncer de pene radical, tenemos que despegar porque esto está totalmente adherido. El cuerpo cavernoso está totalmente adherido, hay que despegarlo para hacer una sección de la uretra y hacerle el abocamiento a la zona perineal. Bien, entonces vamos a ver anomalías congénitas del pene. Tenemos la apenia. El prefijo A es sin pene, es una anomalía muy rara. Muy rara. La uretra se abre sobre el perineo o dentro del recto. Se le debe considerar como perteneciente al género femenino. La ausencia de pene. El megalopene presenta en niños con incremento de producción de testosterona. Ejemplo, tumores de células intersticiales del testículo, hiperplasia o tumores de la corteza suprarrenal. Presentan un megalopene. En contraparte tenemos otra anomalía congénita que es el micropene. Es relativamente común, no tanto como común. Hay deficiencia de testosterona como factor causal. Se asocia a testículos pequeños y criptorquidia. El tratamiento debe ser precoz. Una vez diagnosticado, se trata con testosterona oral desde el año de edad. Acá tenemos un micropene. O sea, se considera, habíamos dicho más o menos la longitud del pene oscila en estado de flacidez, puede oscilar entre 9 y 11 centímetros. Entonces, micropene consideramos cuando es menos de 5 centímetros.
Entonces, este es un micropene en un adulto. ¿Cuántos mide? Ahí está la reglita. 4,5. O sea, es un micropene. Acá tenemos también otro micropene. Hay que tener cuidado cuando se hace diagnóstico de micropene. Hay que tratar de retraer el prepucio, el tejido celular subcutáneo, y tratar de palpar los cuerpos, ¿no? Los cuerpos del pene. Porque hay veces la cuestión visual puede ser engañosa, sobre todo cuando los niños o los varones son obesos. El espesor del panículo adiposo de la grasa envuelven al cuerpo peniano. Por eso hay que tratar de palparlo siempre y tratar de hacerle una retracción. Entonces, en algunas oportunidades, incluso motivo de consulta es en niños obesos. Llega la mamá preocupada porque no ve el pene o lo ve muy pequeñito. Entonces hay que palpar bien y tranquilizar. Si se trata solo, en ese caso, el diagnóstico es pene oculto. Si es un pene oculto, tranquilizar a la mamá y esperar, ¿no? Que con el tiempo va a haber disminución del tejido graso y va a empezar a aparecer ya tal cual es los cuerpos peneanos. Las anomalías de la uretra, la duplicación de la uretra es rara. Aquí se debe resecar una de ellas. La que se reseca es la que es más estrecha y la que es menos funcionante, tratando de dejar la mejor uretra, ¿no? La que más se aproxima a lo normal. Estenosis uretral es rara también, se da en la fosita navicular y la uretra membranosa, o sea, en la zona del esfínter externo. Se debe practicar urografía excretoria, uretrocistografía retrógrada y uretrocistoscopía. Esto porque hay que hacer un estudio casi urológico completo, porque una anomalía congénita urológica generalmente va asociada a otras. O sea, hay que buscar las otras. Si tenemos una, buscar las otras. Se trata con uretrotomía interna, la estenosis uretral, o uretroplastía. La uretrotomía interna consiste en usar un aparato endoscópico que se llama el uretrótomo y hacer ampliación de la luz uretral en la zona estenótica con bisturí frío. Un bisturí que se acopla como instrumento de trabajo en el uretrótomo. Y la uretroplastía sí es una cirugía mano alzada en que hay que resecar la zona estenótica y hacer una anastomosis término-terminal. Acá tenemos un doble pene con doble uretra indudablemente. Entonces hay que ver qué uretra es más funcionante y hacer la exéresis de la que tiene características más anormales. Las valvas uretrales posteriores se presentan en la uretra prostática distal y son membranas que causan diferentes grados de obstrucción. O sea, son unas verdaderas membranas que obstruyen ahí la uretra prostática distal, o sea, distal al donde estaría el lugar anatómico de la próstata, ¿no? Distal a ella. Los síntomas y signos: chorro delgado, infección de la vía urinaria, pueden ser recurrentes, sepsis, hidronefrosis. El laboratorio podemos encontrar en los grados en que hay mucha obstrucción, azoemia con creatinina elevada, orina infectada, es un hallazgo frecuente en la orina infectada. En la radiología, nosotros vamos a hacer lo que se llama la cisto-uretrografía de vaciado.
en que se va a evidenciar una elongación y dilatación de la uretra posterior, con un cuello vesical prominente. Entonces, esta cisto-uretrografía de vaciado es, una vez hecho la urografía excretoria, o sea, habiendo inyectado sustancia radiopaca iodada por la vena, entonces se va a eliminar el contraste. Y va a llegar un momento en que el contraste va a estar lleno en la vejiga y nosotros vamos a invitar al paciente a que miccione. Y entonces vamos a ver todas las estructuras ahí alteradas, ¿no? Con el contraste que está en la vejiga, va a miccionar y vamos a poder, pues, la gran elongación y dilatación de la uretra posterior. Y vamos a ver también el cuello vesical muy prominente, o sea, muy, muy dilatado, muy ancho, ¿no? En la urografía excretoria lo que vamos a ver es el hidrouréter e hidronefrosis en casos graves. Acá miren, tenemos una uretrocistografía en que vemos las válvulas de la uretra posterior. Aquí tenemos nosotros la vejiga y tenemos una gran dilatación de los uréteres, con gran dilatación de los sistemas colectores intrarrenales. Entonces, en esta zona es donde estarían las valvas uretrales posteriores, que obstruyen ahí. Entonces, tenemos también, se puede hacer una ultrasonografía en la que puede evidenciarse hidronefrosis, hidrouréter y distensión vesical, o sea, vejigas grandes. Puede detectarse hidronefrosis fetal, ¿no? Por eso es obligatorio hacer ecografías durante el embarazo. Exploración instrumental. La uretrocistoscopía, que tendría que ser en este caso pediátrico, son uretrocistoscopio neonatal o pediátrico, va a visualizar los cambios en la vejiga por obstrucción y el diagnóstico se confirma con la visualización de las valvas en la uretra prostática distal. El tratamiento consiste en la destrucción de las valvas, que puede ser con fulguración transuretral. Para hacer esta fulguración transuretral nosotros tenemos que tener, pues, dispositivos ad hoc, que puede ser un tipo resectoscopio, en que destruya o reseque las valvas. Uso de antimicrobianos para prevenir la urosepsis. El pronóstico debe hacerse detección temprana, porque pueden producir en los casos severos insuficiencia renal en forma rápida. Realizar la ultrasonografía en útero. Las valvas uretrales anteriores son más infrecuentes, son raras, se presenta dilatación uretral o divertículos proximales a las válvulas. Presentan infecciones igualmente, enuresis puede haber. El diagnóstico es por uretroscopía y uretrocistografía. El tratamiento es la electrofulguración endoscópica, igualmente que las valvas uretrales posteriores. Pueden haber también en forma congénita fístulas uretrorectales y vesicorrectales. Son raras y son asociadas con ano imperforado. Se elimina gas y heces por la uretra. Si hay ano, la orina se elimina por él mismo. El diagnóstico es cistoscópico. O sea, hay que mirar el ostoma de la fístula. El tratamiento es abrir el ano imperforado y el cierre de la fístula, que puede ser diferido previa colostomía sigmoidea temporal. O sea, no es necesario hacer todo en un solo tiempo.
lo más importante es tener una vía de drenaje buena, sobre todo para las heces, tener una apertura del ano imperforado, ¿no? Hacer su colostomía y hacer el cierre de las comunicaciones anómalas que pueden haber con la vía urinaria. El hipospadias. En la 7ª o 8ª semana de gestación, los genitales externos empiezan a diferenciarse entre los dos sexos debido a la estimulación androgénica en los fetos masculinos. En el hipospadias, el meato uretral se abre en la cara ventral del pene. Se da cuando la fusión de los pliegues uretrales es incompleta y el prepucio no se fusiona en la cara ventral del pene. La incidencia es de 0,3 a 0,7% de nacidos vivos hombres, más prevalente en raza caucásica que en raza negra. La incidencia aumenta cuando se administra estrógeno durante el embarazo. No está establecida la transmisión genética. O sea, no es genético realmente. O sea que no son problemas congénitos más que genéticos. Entonces el hipospadias no se sabe su causa, es desconocida. Hay factores de riesgo, sí, ¿no? Asociados. La edad materna avanzada, diabetes mellitus materna preexistente, edad gestacional antes de las 37 semanas, historial de hipospadias paterno, exposición a fumar y pesticidas, insuficiencia placentaria, bajo peso placentario y patología, prematuridad, restricción del crecimiento fetal, fertilización in vitro. En la clasificación según su localización tenemos glandular, si el meato hipospádico se abre a nivel de glande. Coronal, si se abre a nivel del surco coronal. Del cuerpo peniano, si se abre a nivel del cuerpo peniano. Penoescrotal, apertura a nivel penoescrotal, de la juntura penoescrotal. Y perineal, apertura a nivel del perineo. Hay una clasificación según su localización. El 70% de todos los casos son peniano-distales o coronales, son los más frecuentes. O sea, los que están a nivel de glande generalmente o en la corona. El hipospadias en el hombre es una evidencia de feminización. O sea, por algún motivo hubo en las etapas iniciales, hubo hormona femenina de más. Y esto puede estar relacionado con el uso de los anticonceptivos, ¿no? Hay que evitar esos en el primer trimestre siempre. Los recién nacidos con hipospadias no deben ser circuncidados nunca. ¿Por qué? Porque la piel de ese prepucio puede ser útil para la reconstrucción futura de la uretra. Entonces, no hay que hacer circuncisión si hay hipospadias. La clasificación según su anatomía tenemos, esta clasificación se realiza teniendo en consideración la apariencia del prepucio, la ubicación de la uretra y la presencia y el grado de curvatura. Tenemos, número 1, la forma frusta de hipospadias. Es una forma incompleta o parcial de hipospadias. Se da en el 10% de casos. Se presentan anomalías meatales insignificantes, prepucio asimétrico y sin curvatura peniana. Tenemos el hipospadias estándar. Aquí hay un meato ectópico, prepucio encapuchado dorsal, que es clásico sin fusión del prepucio en el escroto. Tamaño del pene y glande son normales.
de 2.5 y 14 milímetros, el tamaño y el glande, ¿no? Y existe curvatura del pene variable. Se da en el 65% de los casos, es el más frecuente, el estándar. Los hipospadias severos, el meato uretral ectópico se encuentra en el escroto o el perineo. El glande es pequeñito, menor de 14 milímetros, y la curvatura perniana es severa. La curvatura en el hipospadias es hacia abajo, es ventral. Se da en el 20% de los hipospadias. Variantes raras incluyen hay unas variantes, un grupo de variantes raras que incluyen cordés sin hipospadias. El cordés se le llama la fibrosis que suele haber en la zona ventral. Megameato con prepucio aparentemente normal se da en el 5% de los hipospadias. En cuanto a los síntomas y signos, tenemos lo característico, pues es un encordamiento o encurvamiento, que es la curvatura del pene ventral. O sea, normalmente el pene debe ser péndulo, pero recto, no con curvatura. Esa curvatura se evidencia más cuando hay erección. Pene en forma de capucha, o sea, su prepucio es como si hubiera una capucha de una casaca, así. Causado por el prepucio ventral deficiente o ausente. Generalmente hay muy poco prepucio en la parte ventral, todo el prepucio está en la parte dorsal y le da ese aspecto de capucha. En cuanto al laboratorio, hay que hacerles un frotismo bucal para establecer el sexo genético. Se puede hacer una uretrocistoscopía, evaluar el desarrollo de los órganos sexuales internos. La urografía excretoria va a detectar anomalías congénitas renales o ureterales. Acá tenemos algunas imágenes de hipospadias. Tenemos en la imagen A, tenemos el hipospadias estándar. Abertura meatal en el borde glandular. El glande en el borde está la apertura del meato. En el B se ve una abertura meatal debajo del borde coronal. Está la corona y abajito está el meato. En la imagen C ya tenemos un hipospadias estándar, un meato uretral a nivel peniano. O sea, el abocamiento del meato uretral está a nivel del cuerpo del tronco peniano. El hipospadia, en la D tenemos hipospadias estándar, un meato uretral a nivel peno escrotal. Acá está su escroto, peno es mucho más bajo. En la imagen E vamos a ver un meato perineal ya. Entonces ya está en la zona del perineo, la desembocadura del meato uretral. Igualmente un hipospadias severo en la imagen F, un meato también perineal. Acá tenemos comparativo lo que es el epispadias, en que el meato está en la parte dorsal, y acá el hipospadias más bien está en la parte de abajo ventral. Acá tenemos los diferentes tipos, peniano, perineal, coronal, subcoronal y glandular, ¿no? Acá tenemos la forma típica del pene hipospádico, o sea, con una curvatura ventral hacia abajo. Aquí está el meato un meato penoescrotal parece. Ya, y un prepucio
dorsal redundante que en forma de capucha. Entonces es un hipospadias penoescrotal. Acá tenemos algunas imágenes de hipospadias. Ya su curvatura, miren, ventral bastante manifiesta y un prepucio como capuchón redundante. El tratamiento debe ser antes del año de edad, desde los 6 meses al año de edad. Se usan injertos como los injertos de mucosa oral. Pueden presentarse fístulas en el 30% de los operados. O sea, ese es el gran problema de tratamiento quirúrgico de esto. Son estructuras pequeñas y necesitan manejo microquirúrgico, o sea, se opera con 2 aumentos, con microscopio, 2 a 4 aumentos. Ya, y se debe tratar el encordamiento ventral. La neuretra se elabora con piel prepucial. Entonces, lo primero que hay que hacer, como el pene está curvo hacia abajo, entonces tenemos que sacarle el cordeo, o sea, tenemos que lograr que el pene se erecte en forma perpendicular al eje del cuerpo o como debería ser idealmente con un ángulo de 20 a 30 grados hacia arriba. Esa erección se logra con solución salina, se infiltra y se ve el grado de curvatura. Entonces, lo primero que hay que hacer es eliminar ese cordé, esa fibrosis que hay, que generalmente está entre la desembocadura del meato y el glande, porque el meato debe salir por la parte más distal del glande. Entonces, primero hay que lograr que sea recto el pene. Luego se puede hacer una transposición del prepucio dorsal, que es abundante, pasarlo a la parte ventral para hacer la neuretra, desde la desembocadura del meato hasta la parte más distal del glande. Entonces, el primer paso es evitar la curvatura y después la transposición del prepucio y la formación de la neuretra. La derivación y corrección urológica están reservadas para aquellos pacientes en los que existe un problema funcional potencial que incluye desviación importante del flujo urinario. O sea, si es por decirlo más grosero, sería un meato perineal orina sentado. Entonces, él sí amerita hacerle pues un tratamiento quirúrgico, pasarle una neuretra y que logre miccionar parado. También se tendrá que hacer tratamiento quirúrgico cuando hay incapacidad para miccionar de una posición de pie. O sea, si hay mucha curvatura, no deja pues miccionar de pie. Entonces hay que operarlo. Otra indicación sería disfunción eréctil debido a la curvatura peniana que provoca dificultades en el coito. Hay veces está la curvatura que no se logra penetrar, ni adoptando posiciones que pueden facilitar, no se puede. Entonces, en esos casos necesariamente tiene que hacerse una corrección quirúrgica. Problemas de fertilidad debido a dificultades de la eliminación del esperma. El epispadias es mucho más raro, se da en 1 en 120,000 hombres. Tipos glandular, peniano, en el cual el peniano, el meato se localiza entre la sínfisis púbica y el surco coronal, y el peno púbico.
Acá tenemos algunas imágenes donde se ve pues el epispadias. Se presenta curvatura a lo contrario del hipospadias. Hay una curvatura dorsal del pene hacia arriba, ¿no? Los huesos púbicos se encuentran separados como en la estrofia vesical. O sea, son estas anomalías congénitas acompañantes. La cirugía debe corregir la incontinencia, son pacientes generalmente incontinentes, eliminar el encordamiento para enderezar el pene y extender la uretra hacia el glande. El epispadias peniano y peno púbico presentan incontinencia en 75 al 95% de los casos. Ahora vamos a ver ya otra alteración que no es tanto congénita, no es una falla congénita, sino es una falla funcional. Lo hemos incluido como tituladas enfermedades y trastornos adquiridos del pene y de la uretra masculina. Tenemos el priapismo. El priapismo viene a ser pues la erección prolongada, que ya es dolorosa. Imagínense una erección de 2 o 3 horas, ya empieza a ser dolorosa y sin deseo sexual, o sea, ya el paciente más bien ya se encuentra asustado, más que con satisfacción sexual y excitado, ¿no? Es idiopático, o sea que en 60% de los casos no se sabe cuál es la causa y el 40% está asociado a enfermedades como la leucemia, enfermedades de células falciformes, tumores pélvicos, infecciones pélvicas, traumas penianos o de la médula espinal o el uso de medicamentos como la trazadona. Acá tenemos una imagen, no es una imagen tan bonita de priapismo, pero logra verse pues que hay una erección ahí forzada. Hay dos tipos de priapismo. El de alto flujo o de flujo alto, llamado también no isquémico, ocurre secundario a traumatismos en la zona perineal, el que va a ocasionar lesiones en las arterias penianas centrales y da por resultado pérdida de la regulación del flujo sanguíneo. Es el menos frecuente. El más frecuente y más peligroso es el de flujo bajo, llamado también isquémico, en el cual el glande y el cuerpo esponjoso están blandos. Los cuerpos cavernosos están tensos, con sangre congestionada e hipersensibles a la palpación. Acá tenemos más o menos cómo es la fisiopatología del priapismo de alto flujo. Tenemos que se da por traumatismo perineal o peneano. Se produce una laceración de la arteria cavernosa, o sea, se lesiona un vaso importante, la arteria cavernosa. Sangra discretamente a espacios lacunares. Hay un gran flujo arterial de entrada. Entra bastante sangre. Y escasa relajación del músculo liso. O sea, la relajación va a producir, pues, el bloqueo sanguíneo y la tumescencia plena, o sea, firme. Entonces, acá hay una escasa relajación del músculo liso, o sea, deja escapar la sangre. No se activa el mecanismo veno-oclusivo, ya ves. No está activado un mecanismo importante en la buena erección, que es el mecanismo veno-oclusivo, o sea, que se cierran las venas y se produce el atrapamiento de sangre. Gran flujo de entrada y de salida, o sea, acá hay una
un pase de la sangre que da una erección no plena, pero persistente. No hay isquemia acá y hay poco dolor. O sea, asociado básicamente a problemas traumáticos del pene con la lesión de su arteria cavernosa. Cambio, el priapismo de bajo flujo, este sí es peligroso. Aquí va a haber una relajación del músculo liso cavernoso. O sea, va a haber un atrapamiento de sangre. Hay una compresión de las vénulas y de las venas. Y hay una activación persistente del mecanismo corpo veno oclusivo. Va a haber una obstrucción del flujo de salida de los espacios lacunares y no va a haber entrada de sangre arterial, por lo que se va a producir dolor por isquemia, hipoxia, que lleva a la acidosis, y lo que va a producir pues una perpetuación del priapismo. La hipoxia lleva a necrosis tisular que evoluciona con fibrosis y lo que va a llevar después de algunos pocos días y semanas a una impotencia irreversible. Entonces este es el peligroso, el priapismo de bajo flujo. Se da por presentarse pues una obstrucción fisiológica del drenaje venoso. La sangre está tapada y tiene en los cuerpos cavernosos y tiene un oxígeno bajo y un CO2 elevado. Entonces esa combinación de hipoxia y acidosis en el tejido cavernoso. Se va a presentar una erección prolongada con falta de tumescencia relacionada con la relajación y parálisis del músculo liso cavernoso. El óxido nítrico es un importante mediador en el desarrollo del priapismo. El óxido nítrico desempeña un papel fundamental en la respuesta eréctil al producir la relajación del músculo liso. La erección prolongada en el priapismo isquémico conduce a un daño estructural del tejido eréctil, relacionado en parte con el edema tisular. El daño tisular microscópico ocurre desde las 4 a 6 horas después del inicio de la erección sostenida. Entonces hay que actuar rápido. Cuando se presenta un priapismo hay que rápidamente tratar de ubicar a un urólogo para que trate de revertirlo si se puede en esas etapas en que no hay daño ya establecido. Si se prolonga más de 24 o 48 horas el priapismo, el daño es irreversible. Se produce una fibrosis y necrosis del músculo liso cavernoso y las células endoteliales con posterior disfunción eréctil. O sea, el 100%, si no ha habido un tratamiento quirúrgico, medicamentoso adecuado, el 100% va a esta disfunción eréctil. El priapismo isquémico es una urgencia urológica. El diagnóstico diferencial se hace con el ecodoppler que detecta un flujo mínimo o nulo en las arterias cavernosas en el priapismo isquémico, cosa que no sucede pues en el priapismo de alto flujo. El tratamiento médico que se debe tratar de instalar en las primeras horas, cuando es menos de 4 horas de duración, es la inyección intracavernosa de un medicamento simpático mimético, que es la fenilefrina. Antiguamente este medicamento estaba siempre en los maletines de los anestesiólogos porque lo usaban para aumentar un poco la presión arterial. Entonces, este medicamento
Ahora ya no se utiliza, no tiene mayor utilización en los servicios de anestesiología, pero es importante en estos casos, ¿no? Buscarlo. El nombre comercial es Efortil. Se pueden poner unas 3 ampollas de Efortil intracavernosas y puede haber resorción de esa relajación. O sea, va a producir contracción y por lo tanto drenaje sanguíneo a nivel de los cuerpos cavernosos. Va a permitir contraer el músculo liso cavernoso y va a permitir un adecuado flujo venoso. Es una respuesta efectiva en cerca del 70-80% de casos. Solo que a veces no tenemos conocimiento y dejamos pasar esto. El tratamiento quirúrgico consiste en crear una fístula de derivación entre el glande. El glande vendría a ser el cuerpo esponjoso y los cuerpos cavernosos. O sea, crear una fístula glando-cavernosa con la finalidad de mantener descomprimidos los cuerpos cavernosos. Para que persista la fístula se debe ejercer presión intermitente cada 15 minutos sobre el cuerpo venoso. O sea, nosotros aperturamos una ventana en el glande y buscamos el cuerpo cavernoso que está pegado, impactado en el glande. Está impactado y creamos la fístula. Ponemos puntitos de tal manera que hay una fístula que conecte el tejido esponjoso del glande con el cavernoso, con los cuerpos cavernosos. Eso es lo que se puede hacer. Hay otra técnica que es la derivación de la vena safena a los cuerpos cavernosos. Entonces hace una liberación de la safena, se ligan las colaterales de la safena y se le hace un trayecto debajo de la piel hasta el cuerpo cavernoso, donde se va a hacer una ventana y se va a hacer una anastomosis entre el cuerpo cavernoso y la vena safena. Hay que ligar bien las colaterales de la vena para que no haya fuga. Entonces, esa es una cirugía, una microcirugía muy bonita, pero igualmente lleva a la disfunción eréctil total. La complicación principal del priapismo es la disfunción eréctil a pesar del tratamiento quirúrgico. Otra alteración a nivel del pene tenemos la enfermedad de Peyronie, llamada también induración plástica del pene. Se presenta en edad madura, o sea, mayores de 30, 40 años. Produce erección dolorosa con curvatura peniana. O sea, la erección es dolorosa. ¿Por qué? Porque hay una curvatura que se produce la curvatura porque hay un punto fijo a nivel de la envoltura del cuerpo cavernoso. Hay una calcificación o una fibrosis severa. El pene es un tejido eréctil que incluye también a los cuerpos cavernosos, no son rígidos, son eréctiles. Entonces, son distensibles. Si hay una formación que es como una fibrosis o un hueso, entonces no se distiende la envoltura del cuerpo cavernoso y se produce la curvatura. Entonces suele haber pues una erección dolorosa con curvatura peniana, escasa erección distal al área comprometida, o sea, la parte distal generalmente es flácida. Puede haber dificultad para la penetración por la curvatura. El cuerpo del pene presenta una placa dura fibrosa que compromete la túnica albuginea. La placa se localiza cerca de la línea media dorsal del cuerpo del pene.
puede haber esa fibrosis, puede calcificarse, puede haber calcificación. La placa fibrosa corresponde microscópicamente a una vasculitis grave. O sea, ese sería el hallazgo histopatológico de desengrosamiento que se produce a nivel de la envoltura del cuerpo cavernoso. Es una vasculitis grave. Ocurre remisión espontánea en 50% de los casos. O sea que hay una fase aguda en la enfermedad de Peyronie, que generalmente pueden ser los 3 a 6 primeros meses, que da dolor, todo. Y la fase ya avanzada, en que ya a veces se va el dolor, pero quedan las secuelas de las curvaturas, problemas de erección, etc. Entonces se puede realizar la excisión de la placa con reemplazo dérmico o venoso, o también se usa la túnica vaginal del escroto, testículos, se busca la túnica vaginal. Desgraciadamente los resultados no son satisfactorios, porque después de un tiempo, en la parte que ha sido reemplazada con piel o con alguna mucosa o la túnica vaginal del escroto, se vuelve a fibrosar. Entonces, y a calcificar en algunas oportunidades. Otros autores retiran la placa e insertan prótesis penianas en los cuerpos cavernosos. Esto probablemente es lo que da mejores resultados. Para los casos avanzados, la enfermedad de Peyronie es lo ideal. Y el problema es el costo, ¿no? Estamos hablando de valores encima de $12,000, $15,000 solo la prótesis, ¿no? Aparte del tratamiento, es un montón de plata. Otros tratamientos que no son satisfactorios, la radioterapia, inyección de esteroides, con resultados poco satisfactorios. Acá tenemos, pues, nosotros la plaquita de Peyronie, ¿no? Que es una calcificación, una fibrosis intensa o una calcificación que mayormente va a estar en el dorsal, en la parte dorsal del pene, en la parte media, al lado de los vasos dorsales del pene. Entonces ahí se encuentra, se palpa y es una dureza muy, 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 muy llamativa. Entonces, como un hueso que está ahí. Ya, entonces, eso le da la curvatura. Como hay un punto fijo, hay erección y se curva el pene. Entonces, el diagnóstico, la evaluación la hace a veces el médico, inyectando solución fisiológica en los cuerpos cavernosos, y para ver el grado de angulación que ocasiona esa placa de Peyronie. Acá miren, se le está inyectando la solución fisiológica y miren esa presencia de esa gran curvatura. Hay veces esto dificulta la penetración, pues, o produce mucho dolor. Acá ya cuando se ha hecho la reparación quirúrgica se logra ya una erección con un ángulo bastante aceptable. Otra patología a nivel peniano tenemos la fimosis. La fimosis es cuando el prepucio no puede ser retraído sobre el glande por contracción distal. O sea, la parte distal está estrecha y no permite que deslicemos el prepucio a la parte proximal y logremos exponer el glande. No se puede. Causada por infección crónica por mala higiene. Esto es frecuente. Se asocia con carcinoma de células escamosas. El tratamiento es la circuncisión. Ahí tenemos un pene fimótico
Un proceso inflamatorio crónico ha llevado a una fibrosis y a una dificultad de exposición del glande con maniobras manuales de tratar de retraer el prepucio. No sé si nosotros queremos retraer este prepucio, vamos, como hay una inflamación crónica, vamos a hacer que sangre, que se agriete esto. Entonces aquí el tratamiento sería la circuncisión, o sea, la eliminación del prepucio redundante con la liberación de todas esas adherencias balanoprepuciales. Otra alteración que se puede presentar en el pene es la parafimosis. La parafimosis es el grado en que el prepucio, una vez retraído sobre el glande, no puede regresar a su posición normal. O sea, generalmente esto le sucede a los niñitos. Van al pediatra y el pediatra dice, no, no pasa nada, le dice a la mamá, usted nomás le va a hacer la retracción de su prepucio, le va a hacer higiene y después lo va a regresar a su posición. Entonces eso puede hacer la madre y en una de ellas va a ser la retracción del prepucio y va a haber la incapacidad de volverlo a su posición normal. Entonces eso empieza a haber un edema, empieza la sangre a ser almacenada en el cuerpo esponjoso, porque hay una compresión, un anillo estenosante proximal, y eso va a empezar a presentar dolor y se vuelve pues en una emergencia. Entonces ese anillito del prepucio causa congestión del glande que puede ocasionar oclusión arterial con necrosis del glande, por eso hay dolor. El tratamiento puede ser con compresión del glande por 5 minutos. Eso lo hace generalmente el urólogo, o sea, apretando el glande para que retorne la sangre y llega un momento en que va a estar más o menos algo flácido el glande y vamos a lograr revertir, o sea, vencer ese anillo prepucial estenosante. Lo vencemos y momentáneamente se sale de la emergencia. En ocasiones el anillo constrictor requiere incisión bajo anestesia local. Es cuando ya falla la retracción de la reversión de la parafimosis, cuando falla. Entonces hay que hacer cuando falla con maniobras manuales, hay que hacer ya entonces una pequeña cirugía. Hay que hacer una incisión, lo que se llama incisión dorsal, para vencer, aumentar el anillo estenosante. Entonces eso se puede hacer infiltrando anestesia local y después ya se hace un tratamiento de una circuncisión para lograr mejor visualización del pene, ¿no? O sea, para lograr mejor estética del pene. Entonces aquí tenemos una parafimosis. Tiene que haber un anillo prepucial estenótico detrás de este enema. Incluso el glande empieza a ser turgente, a colectar sangre y puede empezar a doler. Entonces lo que hay que hacer es el anillo estenosante, tratar de ampliarlo o seccionarlo. Hay una maniobra manual que consiste en forma progresiva por unos 5 minutos comprimir el glande y el edema prepucial. Va a llegar un momento en que está flácido y logramos nosotros traccionar todo el prepucio y cubrir el glande. Entonces momentáneamente se estaría saliendo de la emergencia y se puede programar posteriormente y hacer una circuncisión en forma electiva. Acá vean el edema del prepucio distal y del glande
igualmente el edema, porque hay un anillo prepucial estenosante detrás de ellos. Entonces acá es como hay que presionar el glande y el edema prepucial para lograr hacer una reversión de la parafimosis. Se empuja con los dedos pulgares y con los dedos índices se jala el prepucio. Esa es se sale de la emergencia momentáneamente y después se puede programar la circuncisión. Acá hay otro procedimiento ya mínimamente invasivo también. Hay que hacer una pequeña infiltración y se hace un corte longitudinal y un cierre transversal para aumentar la zona estenótica del prepucio. Entonces acá está la parafimosis y acá está resuelto con una incisión dorsal. Hay otras técnicas también que, como se ve en la parte inferior, se hace una sección a nivel del prepucio edematizado, llegando hasta la zona estenótica. Se logra el drenaje del glande, todo eso, y después se hace el cierre. Mejor es hacer esta porque esta no recidiva posteriormente. Y te da tiempo, pueden pasar bastantes meses antes de que se decida hacer la circuncisión. La circuncisión está indicada en pacientes con infección, balano prepucial recurrente y o infecciones de las vías urinarias, la fimosis y la parafimosis. Son esas las indicaciones de circuncisión. ¿Qué pacientes con infección balano prepucial recurrente? Esto se presenta en pacientes ya mayores, viejos, que tienen diabetes mellitus, tienen balanopostitis a repetición muy recurrente, asociada entre bacterias y principalmente hongos. Entonces, eso tiene que hacerse la circuncisión. A veces hacemos circuncisión en gente muy mayor y dicen, ¿para qué le hará la circuncisión? ¿Por qué? Porque si no va a seguir con esas balanopostitis recurrentes y también el riesgo de presentación de cáncer de pene, ¿no es cierto? Entonces acá lo que le decía para la infiltración, cuando queremos hacer una circuncisión, acá está hablando de neonatos, hay que hacer la infiltración más o menos a 8 a 10 milímetros lejos de la línea media. Entonces por ahí va a pasar el nervio dorsal del pene, superficial. Ya acá hay un corte transversal que ya lo hemos visto antes. Acá hay ciertos dispositivos, ¿no?, que sirven para hacer la circuncisión neonatal. Acá tenemos uno de ellos, la abrazadera Gomco, que está ensamblada. Vamos a ver cómo hay que colocar el prepucio, el cual va a ser seccionado. Acá tenemos la campanita de Gomco bajo el prepucio y cubriendo el glande. Ahí está la campanita. Acá se está realizando también una circuncisión con la pinza de Gomco. Hay que encajar bien el penecito y hacer la recorte prepucial y así queda el paciente. Entonces este es el color normal que tiene el glande de los niños. Acá está un poco exagerado, está muy vinoso, pero generalmente es un color azulado intenso. Sobre todo cuanto más blanco, más raza más blanca, es más azulado. Y hay veces la mamá se asusta, ¿no? Ve esto y se asusta, dice, ¿qué le ha pasado al pene de mi hijo? Entonces hay otros dispositivos como el Plastibel, el cual también haciendo compresión sobre el prepucio va a lograr que haya una isquemia y una caída del prepucio que fue comprimido.
Acá están colocando el dispositivo, se hace una compresión sobre una estructura dura y sobre se hace y va a necrosarse, va a sufrir isquemia, el prepulso distal y va a caer. Entonces acá tenemos el Plastivel, que es este dispositivo bien económico, con una cuerda completamente atada y el prepucio todavía no ha caído. O sea, se le hace una ligadura firme al prepucio para que se produzca esta isquemia distal y caiga este prepucio. Acá tenemos la abrazadera de Mogan, que también sirve para seccionar el prepucio. Hay que usar bisturí para que el corrupto sea recto y nítido. Acá ya vemos las complicaciones que se pueden presentar con la utilización de estos dispositivos para circuncisión neonatal. Tenemos aquí una presencia de una fístula uretrocutánea causada por realizando el procedimiento de circuncisión. Pueden haber estenosis meatales después de que se hace una circuncisión neonatal. Acá tenemos ya un problema estético, ¿no? Muy redundante. Le dejaron este prepucio ventral. Acá tenemos una complicación también de una lesión parcial del glande sin reparación quirúrgica. Acá tenemos ya la circuncisión en los adultos, ¿no? Después de la infiltración de la lidocaína, siempre usar lidocaína al 2% sin epinefrina, ¿eh? Porque es circulación terminal y pueden producir problemas isquémicos. Entonces, acá generalmente se hace una incisión en la mucosa, unos 4 o 5 milímetros debajo del borde que tiene con el glande. Entonces es una incisión. Acá la han hecho bien pegadita a la corona, ¿no? Mejor hacerlo un poquito más abajo, unos 3, 4 milímetros, diría es ideal. Entonces se retrae el prepucio y después se reseca el prepucio redundante, como se ve acá. Hay que hacer el despegue generalmente con electrocauterio. Rápidamente se libera la piel. Y después ya se hace el cierre, que debe ser con cargo crómico, el cierre con el afronte de la piel prepucial, debajo de la zona resecada, con la mucosa de acá. Entonces esa es lo que se hace, un tipo de circuncisión en adulto. Hay otros que hacen el método dorsal con hendidura, o sea, se hace un corte de frente hasta la zona de la corona más o menos, y de ahí se reseca el prepucio, se hace hemostasia y se hace la fronte, ¿no? Entre la piel y la mucosa, aquí. Otro método, ¿no? Siempre hay que demarcar en la mucosa, unos 4 o 5 milímetros debajo de la corona. Liberar todo el prepucio que va a ser retirado. Y se hace la unión después de la piel con la zona de la mucosa subcoronal. Acá está la sección. Y este es el resultado estético, que así debe quedar un
un pene circuncidado, ¿no? No debe haber prepucio redundante y el pene permanentemente debe estar expuesto. Al inicio hay un periodo de adaptación en que esta piel es hipersensible y le molesta al paciente. Hay que darle tranquilidad porque esa hipersensibilidad se va a perder después de unos 3, máximo 2 o 3 semanas. Ya no hay esa hipersensibilidad en esta zona y más bien la piel va adquiriendo unas características más de mayor fortaleza. Al inicio de la actividad sexual se le puede indicar al paciente las primeras semanas que haga con preservativo y posteriormente usar lubricantes vaginales para que no haya tensión en la zona que hemos dejado nuestra rafia. Las estenosis uretrales, causada por infección o traumatismos o por el uso prolongado de catéteres uretrales permanentes. El traumatismo externo, como las fracturas pélvicas, pueden lesionar parcial o totalmente la uretra membranosa y originar estenosis graves y complejas. Las caídas a horcajadas producen estenosis vulvares. Las estenosis uretrales son angosturas fibróticas compuestas de colágeno denso y fibroblastos. La fibrosis se extiende al cuerpo esponjoso adyacente, causando lo que se llama espongiofibrosis. O sea, se hace una unidad del tejido esponjoso con la mucosa uretral y se forma este tejido que es durísimo. Las estenosis disminuye el chorro urinario y causa dilatación de la uretra proximal. Se produce hipertrofia del detrusor con aumento de la orina residual. La obstrucción grave y prolongada origina descompensación de la unión uretero-vesical. Se presenta reflujo, hidronefrosis e insuficiencia renal. La éstasis urinaria crónica produce infección. Se pueden producir secundariamente fístulas uretrales y abscesos periuretrales. Síntomas de las estenosis uretrales y signos: disminución del chorro urinario, chorro débil, disuria, poliaquiuria, palpación de induración en zona de la estenosis. Si hay una fibrosis, puede presentarse fístulas uretrocutáneas. Puede haber presencia de globo vesical si hay retención crónica de orina. En el laboratorio determinar la tasa de flujo urinario. Esto con aparatos de flujómetro o de urodinamia. En las estenosis uretrales la tasa de flujo es menor de 10 mililitros por segundo. Lo normal es de 20 mililitros por segundo. Esto en adultos. Radiología. La uretrografía o la cisturetrografía de vaciado demuestran la localización y extensión de la estenosis. No solo hay que ver, pues, cuál es el calibre de la estenosis, sino el grado de extensión en la uretra. La longitud, mejor dicho, de esa estenosis. La ultrasonografía puede descubrir cálculos vesicales, trabeculaciones, divertículos, residuo postmiccional, etc. Acá vemos en esta uretrocistografía una estenosis a nivel de la uretra vulvar, que es la más distendida. Justo ahí hay una estrechez, ¿no? Acá hay una estenosis vulvar aparente, ¿no? Más evidencia, esta sí es una estenosis franca, una estenosis.
Entonces el diagnóstico también se puede hacer por uretrocistoscopía, visualización de las estructuras hasta llegar a la zona de la ventana estenótica. O sea, el cistoscopio se puede utilizar. El diagnóstico diferencial de las estenosis uretrales, obstrucción prostática benigna o maligna, o sea, la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata, contractura del cuello vesical después de cirugía prostática, que puede ser RT-Uro o cirugía abierta, carcinoma uretral. En cuanto a las complicaciones de las estenosis, dan prostatitis crónica, dan cistitis, dan infección de la vía urinaria crónica, divertículos, fístulas uretrocutáneas, abscesos periuretrales, carcinoma uretral, cálculos urinarios. La dilatación en las estenosis uretrales no es curativa. Previa anestesia de superficie se pasan sondas filiformes a través de la uretra hasta 22 French, o sea, más o menos hasta 7 milímetros de calibre. Los problemas que originan la dilatación uretral son sangrados, dolor y posterior estenosis recurrente. Acá tenemos los dilatadores uretrales tipo Beniqué, que son curvos, dándole la curvatura de ingreso a nivel del cuello vesical. Pero estos dilatadores son muy peligrosos porque la dilatación la hacen en forma ciega. O sea, pueden perforar a la uretra y pueden lograr pues que se invalide ya esa uretra, porque esa uretra que nosotros le perforamos va a hacer más fibrosis. Podemos crear falsas vías también con estos dispositivos, hay que tener mucho cuidado. Son instrumental netamente para manejo urológico, lo debe manejar siempre el urólogo. Entonces, el tratamiento es la uretrotomía bajo visión directa endoscópica, o sea, la uretrotomía interna. El endoscopio proporciona visión directa de las estenosis durante el corte. Se usa una sonda filiforme a través de la estenosis que sirve como guía durante la lisis. Se apertura hasta 22 French. Se deja colocar una sonda para prevenir el sangrado y el dolor. Este procedimiento es ventajoso porque requiere anestesia mínima. Lo calma sedación. Se puede repetir si recurre la estenosis y es seguro con pocas complicaciones. Las estenosis cortas son las que tienen una longitud menor de 2 centímetros. Menores o iguales a 2 centímetros deben escindirse totalmente y realizar luego una anastomosis primaria, término terminal, ¿no? Las estenosis de más de 2 centímetros de longitud pueden tratarse con uretroplastía por injerto en parche. O sea, hay que sustituir la parte de la uretra que se fibrosó. Se obtiene un injerto cutáneo del grosor completo de la piel peniana o la mucosa bucal, también se utiliza, es muy noble la mucosa bucal. Y es dura, firme. El injerto cubre el defecto de la incisión uretral en la línea media de toda la longitud de la estenosis más 0,5 centímetros adicionales en cada extremo. Que no quede tenso, sino vuelve a fibrosarse. La estenosis de la uretra membranosa se produce generalmente por traumatismo de la pelvis ósea. El tratamiento es por abordaje perineal con escisión del defecto uretral y anastomosis directa de la uretra vulvar a la prostática. Estas cirugías son bastante complejas, hay que entrar un equipo multidisciplinario, hay que entrar con el traumatólogo a veces para que no reseque el pubis y poder trabajar mejor. A veces es necesario practicar pubectomía parcial desde el abordaje perineal para mejorar la aproximación uretral. Nunca debe haber tensión. Hay técnicas quirúrgicas de 2 tiempos que son útiles en las estenosis uretrales complejas, o sea, las que son muy largas.
sea, hay que hacerlas en 2 tiempos. Otras patologías que se pueden ver ustedes, los condilomas acuminados uretrales, que son raros y se asocian a lesiones condilomatosas previas de la piel. La transmisión es vía sexual. Generalmente se produce uretrorragia, disuria y secreción uretral. Alrededor del 90% de las lesiones se sitúan en la uretra distal. O sea, se puede comprometer la uretra con este virus. Se debe realizar uretroscopía para descartar otras lesiones de la uretra proximal. El tratamiento es escisión y electrofulguración. Entonces acá miren, se logra ver en el meato presencia de papilomas. Entonces hay que hay que electrocoagular, resecar la mucosa, la base y afrontar mucosa con mucosa. Estenosis del meato uretral en niños se trata con meatotomía si el calibre es menor de 5 Freccia en niños menores de 10 años. Entonces ahí la meatotomía se hace a nivel dorsal, porque sangra poco, no es muy sangrante y se hace el neomeato, ¿no? Se agranda el meato. Hay una patología que es la flebotrombosis peniana y oclusión linfática, o sea que sale como si fuera un sistema venoso, pero transparente, que es el sistema linfático. Se presenta en venas y linfáticos cerca de la corona, generalmente. Aparecen estructuras induradas, como si fueran plásticos, en forma de cuerda con ligero eritema. Se resuelven en forma espontánea, por eso no hay que darle tranquilidad al paciente, porque el paciente lo que quiere, consulta al urólogo para que le hagan la exéresis. Hay que darle tranquilidad y que se puede revertir espontáneamente. Acá tenemos un quiste parameatal. Si produce infecciones en el niño es mejor retirarlo. Se retira el quiste y se hace un cierre de mucosa con piel. Acá tenemos otras alteraciones, tenemos el incurvamiento del pene. Entonces nosotros le conectamos un sistema de suero, le inyectamos solución salina para valorar el grado de curvatura y hacia dónde la curvatura. Y empezar a corregir haciendo pliegues, ¿no? Como se ve acá. Hay también motivo de consulta a veces, sobre todo los jovencitos, cuando empiezan a explorarse su pene, notan unas estructuras que para ellos tienen aspecto de verrugas, ¿no? Entonces son las glándulas de Tyson, o son glándulas que están al lado del frenillo, pueden ser 4, generalmente son 4, y las pálpulas perladas del pene, ¿no? Que el 40% de los varones lo tienen y que no representa ninguna patología. Hay que solamente aconsejar que hay una buena higiene. Muy bien, muchas gracias. Entonces, si hubiera alguna pregunta, entonces podríamos nosotros absorberla. Doctor, respecto al micropene, aparte del tamaño, ¿qué otras complicaciones tendría a largo plazo? Puede estar asociado el micropene con problema de fertilidad, ¿no? Porque no logra copular bien. La eyaculación puede verterse más al exterior que a la parte profunda del cuello uterino, que es donde queremos de que esté la mayor concentración del semen. Y también estéticamente, ¿no? Los varones que tienen micropene viven un vía crucis, todo el día están pensando en su micropene, tienen alteraciones psicológicas de minusvalía que son importantes. Bien.
¿Alguna otra preguntita? A ver, mire, el concepto de meatotomía es cuando nosotros queremos aumentar el tamaño del calibre del diámetro que tiene el meato uretral externo. Esto nosotros nos vemos forzados a hacer en algunas oportunidades cuando vamos a operar a un paciente y necesitamos colocarle de próstata, necesitamos ponerle una sonda gruesa, calibre 22, Cherrier o French, más o menos 7, 8 milímetros. Entonces, en esos casos nosotros ampliamos. Lo que se hace en el adulto, lo que hacemos nosotros, porque la meatotomía es una cirugía propia de de una subespecialidad que es cirugía reconstructiva, que son los que se dedican a patología quirúrgica, a restauración quirúrgica de la uretra. El urólogo general, nosotros lo hacemos, hacemos un corte en la zona ventral, previa compresión con una pinza fuerte, que generalmente lo que usamos es el portaagujas en la parte ventral. Claro que el paciente está anestesiado, no siente. Comprimimos fuertemente por unos 30 segundos a un minuto y después hacemos el corte en la zona donde ha estado comprimido. Y después hacemos una unión de piel con mucosa, con puntos que pueden ser, y personalmente me gusta hacerlo con Vicryl 4 ceros. Anastomoso la mucosa con la piel. Puedo resecar, si hay piel redundante la reseco, pero tiene que haber ese punto que me junte la mucosa con la piel para que no vuelva a haber una fibrosis ahí. En el niño, generalmente los urólogos pediatras hacen el corte hacia la zona ventral. Con una tijera previa compresión también puede ser. Hacen una ampliación hacia esa zona y es menos sangrante. Pero como le digo, si nosotros ya queremos hacer una plastía, algo bien estético, tiene que hacerlo el subespecialista en cirugía reconstructiva de uretra. Ellos hacen ya flaps, hacen varias cosas para que todo quede estéticamente casi perfecto. Pero nosotros lo hacemos funcional, lo hacemos cortamos hacia abajo y anastomosamos. Y el paciente, sobre todo que ha sido sometido a próstata, queda con su sonda. Si después de haber utilizado la sonda hace estenosis, hacemos lo mismo y les dejamos, no dejamos sonda, sino le dejamos un tapón ahí por unas horas con una sustancia oleosa y no pasa nada. Ya empieza a miccionar y la misma micción mantiene activo la apertura, mantiene activa la apertura. Claro que con cierto dolor, por eso hay que dar ardor, sobre todo hay que dar analgésicos, ¿no? Muy bien. Entonces ahí vamos a quedar con el desarrollo de nuestro temita. Si no hay otra pregunta, entonces damos por concluida la clase, ¿ya? Hasta luego. No, de nada, hasta luego, nos vemos. Gracias, doctor.